Hola, soy Évarist Miralles, estamos en el restaurante Nou Cavall Verd en Vall de Laguar y con la Marina Alta y el Montgó al fondo. Hoy les vamos a preparar una paella muy especial que es una paella mar y montaña que se hace con los restos del caldo de cocido que hacemos en la región y aparte se añaden unas cigalas frescas. Espero que les guste. Para esta paella vamos a utilizar unos 35 gramos de aceite, más o menos. Hacerlo así en casa, nosotros ya por la costumbre ya lo tenemos todo medido, de un aceite de oliva virgen extra, que tiene alto rendimiento. Un pelín de sal, damos un poquito de fuego. Importante, controlad bien el fuego del paellero para que no se os queme el aceite, si no después os van a salir unas paellas con aceites sabores quemados, os van a salir gustos a gasolinas y sabores no deseados. Al final no deja de ser un guiso que terminamos con arroz y tiene que tener todo un conjunto en armonía. Cuando empiece a humear, si lo veis, bajamos el fuego y marcaremos nuestras cigalas. Volteamos. ¿Veis que la carne empieza a subir? Es el momento de retirarlas. Retiramos. Tomate, azafrán, un pelín de ajo y perejil. Podéis poner tomate, podéis poner ñora, podéis poner cualquier tipo de pimiento. Hay gente que utiliza salmorretas. Sofreímos el tomate. Ponemos nuestras albóndigas que están hechas con un 50% de carne de cerdo, un 50% de carne de ternera, llevan sal, pimienta, ralladura de limón, perejil, canela y un pelín de clavo de olor. Y a veces ponemos un pelín de nuez moscada. Hay quien pone un pelín en las albóndigas, un pelín de hígado de pollo picadito. Retiramos. ¡Buah, qué bonita! Añadiremos un poco de nuestra ñora picada, que nuestros amigos de México llaman chile cascabel. No pidáis ñora en México, que podéis tener un gran problema, sino pedid chile cascabel. Un pelín de azafrán. Cuidado que no se os queme. Y suave. Masajeando nuestro sofrito. Hay pequeños trucos en cuanto al tomate del sofrito. Estos son tomates maduros en plena temporada que estamos grabando ahora en verano. Pero si estáis en invierno y queréis añadirle un pelín de azúcar, regularéis la acidez. Hay gente que los pela y quita las semillas y los pica. O mucha gente lo que hace es en invierno utiliza tomate de bote de buena calidad porque son los que están recogidos en verano y así os evitáis tener un mal sabor en vuestro arroz. Un poquito. Si os dais cuenta, tengo el aceite teñido de color oro rojo, oro viejo. Este es el momento que me indica a mí el aceite que el sofrito ya lo tengo listo y que ha desaparecido toda el agua que contenía el tomate. En este momento es cuando he hecho el arroz. La fertilidad que simboliza el arroz, por eso lo echamos en las bodas. Damos una vueltecita y añado el caldo. Ahora os explicaré cómo lo hemos hecho. He puesto en este tipo de paellas que van menos cargadas de tropezones, he puesto 600 gramos de arroz, un arroz excepcional, variedad bomba, y voy a poner sobre 3 partes y media de caldo.
El caldo que he añadido es un caldo de cocido valenciano, un cocido muy tradicional. Vosotros en vuestra zona hacerlo con el cocido que soléis hacer, que es un caldo que está hecho con carnes de cerdo, lleva huesos de ternera, lleva manita de cerdo, lleva tocino, lleva gallina. Hay gente que le pone algún torcaz o le pone algún palomo, y verdura, mucha verdura. Lleva col, lleva nabo, chiribía, napicol, zanahoria, siempre alguna verdura dulce, bien, como una calabaza, un boniato, una pera, y garbanzos. En este caso tengo los garbanzos retirados para ponerlos después. A mí me enseñaban un truco que era: yo me llamo Pepe, yo me llamo Juan, pero a veces está salado y a veces no. Vamos a poner estas yemas de huevo. Esto no es una yema sacada de un huevo, esto es la yema embrionaria que está dentro de la gallina. Esto es un pequeño gran lujo que nos permitimos en esta paella. Os doy un consejo: esto, si lo compráis fresco, congelarlo 2 o 3 días y así no se os romperán cuando hiervan. ¿Vale? Ponemos nuestros garbancitos ya cocidos, acordaros, porque el tiempo de cocción del arroz no es igual que el de un garbanzo, ¿eh? Acordaros de ponerlos cocidos. ¿Vale? Pondremos un pelín de perejil fresco, recién picado, para desgrasar la potencia que tiene del cocido. Visualmente es una paella, ¿eh? Vamos el nivel de caldo, que no se nos coja por ningún lado. Mira. ¿Veis? Aquí tenéis la gelatina del caldo, que va haciéndose espeso. Es un arroz de... si os pegaran los labios de la gelatina que tiene. Comprobamos que esté nivelada, que empiece a hacerse el socarrat, que es el quemadito que tenemos abajo. Más que quemadito, el caramelizado del arroz de abajo. Comprobamos que huela bien, el punto de sal. Dejamos 2 o 3 minutitos y comprobaremos el grano de arroz. Todavía nos queda hacer el socarrat y el arroz ya está casi cocido, ya gelatinizado. La mascleta, ¿vale? Si veis, empiezan ya a saltar los garbanzos, significa que abajo ya está caramelizando y el socarrat ya está hecho. Paramos el fuego, ¿vale? Y la dejaremos reposar 5 o 6 minutos, depende del hambre que tengáis. Deciros que esta paella está pensada, hay 600 gramos en una paella de 55 centímetros. Está pensada para que coman 6 personas comiendo aperitivo en un restaurante. 6-7 personas. Depende de los comedores que seáis. Si vais a plato único, entre 5 creo que os podríais acabar esta paella. Buen profit y gracias.